En este vídeo vamos a ver la agrupación de bombas en paralelo, una cuestión muy interesante para poder tener ahorro energético, sobre todo en casos en los que el caudal que requiere un sistema pueda variar bastante. Esto, como vimos en vídeos anteriores, podía ocurrir en la red de distribución, es decir, en la red de distribución podemos tener una gran variabilidad en la demanda de caudal. Bueno, pues vamos a introducirlo. En primer lugar, una estación con varias bombas en paralelo suele tener el aspecto de la fotografía. Es decir, suele haber un colector de aspiración, un colector de impulsión y entre el colector de aspiración y el de impulsión tenemos varias bombas. La representación esquemática pues suele ser esta. Este es el colector de aspiración, este es el colector de impulsión. En algunos casos no hace falta que haya colector de aspiración, es directamente la bomba la que podría tomar agua directamente de un depósito. Depende de la situación entre el depósito y la estación de bombeo, pues la que aconsejaría que hubiese colector de aspiración o no. Son soluciones constructivas diversas, bueno, pues que cada una tendría sus particularidades. Entonces, ¿qué es lo que hacen varias bombas en paralelo? Pues en primer lugar, cada una eleva un caudal y eso es lo que vamos a analizar ahora. ¿Vale? Elementos que tenemos en una estación de bombeo, conviene que los repasemos. Cada bomba vemos que cada una tiene su bancada, pero luego hay elementos que sí que conviene analizar. En primer lugar vemos que cada bomba tiene una llave de aislamiento, es decir, para aislarla del colector de aspiración aquí, y otra llave aquí para aislarla del colector de impulsión. Si aislamos la bomba de ambos colectores, ¿qué significa? Pues que la bomba se puede separar y por lo tanto actuar sobre ella, sobre la bomba o sobre los elementos que hay entre las dos llaves. Esto permite realizar operaciones de mantenimiento. Entonces, punto 1, tenemos que tener elementos de aislamiento. Punto número 2, ¿qué podría ocurrir si una bomba, imaginemos la bomba número 1, está en marcha y todas las demás están paradas? Pues que quizá podría ocurrir que, puesto que tenemos presión en el colector de impulsión, presión alta en el colector de impulsión y presión baja en el colector de aspiración, quizá podría circular agua a través de las bombas paradas en sentido inverso. ¿Vale? Bueno, pues para evitar estos bucles de agua en sentido inverso a través de alguna bomba, lo que se hace es que a cada bomba hay que dotarla de una válvula de retención. Es lo que vemos en este elemento. ¿Vale? Este elemento es una válvula de retención. Cuando tenemos bombas en paralelo son indispensables. Se evita que cuando una bomba está parada pueda circular desde el colector de impulsión hasta el colector de aspiración agua en sentido contrario al previsto. Eso sería una ineficiencia del sistema total. Y algún elemento más que aparece en este sistema que conviene reseñar, pues en este sistema lo que vemos es que cada bomba tiene un caudalímetro, en este caso son de tipo electromagnético, bueno, pues cada bomba tiene un caudalímetro de tipo electromagnético. El objetivo es poder determinar si cada bomba está funcionando conforme a lo previsto o no, es decir, para prevenir deficiencias en el funcionamiento y poder poder ver si una bomba no está funcionando conforme a lo previsto y poder hacer acciones correctivas o de mantenimiento. Por supuesto, en algunos puntos, puesto que son mucho más económicos que los caudalímetros, hay también sensores de presión, es decir, un sensor de presión aguas abajo de la bomba y otro aguas arriba de la bomba, es decir, uno después de la bomba y otro antes, para poder ver si la altura de elevación combinada con el caudal pues se corresponde con lo previsto o no. Y por supuesto hay muchos más elementos, ventosas, etcétera, pero no forman parte del objetivo de este curso. Bueno, pues quizá lo que nos interesa más de este vídeo es entender cómo funcionan varias bombas en paralelo. Lo que vemos es que todas las bombas toman agua del colector de aspiración, en el cual hay un nivel energético bajo, y todas las bombas se elevan a un colector de impulsión con nivel energético alto. ¿Eso qué significa? Pues que todas toman agua del mismo nivel energético y todas elevan el agua al mismo nivel energético. Lo que podemos decir es que cuando combinamos bombas en paralelo, la carga, la energía que aporta las bombas es la misma, es decir, el salto de energía entre el colector de impulsión y la del colector de aspiración. Entonces, la idea sobre la que subyace el funcionamiento de los bombeos en paralelo es que la altura a la que elevan todas las bombas es la misma. Y sobre esa idea pues vamos a ver gráficamente qué es lo que ocurre. Entonces, si nos fijamos que todas las bombas se elevan a la misma altura h,
pues lo que vemos es que si esta es la curva característica de una bomba y esta es la curva característica de las dos bombas, en la que lo único que se ha hecho es para todas las alturas de caudal, para cada valor h de altura de elevación, el caudal correspondiente, pues en esta otra curva se ha puesto el doble, es decir, correspondiente a dos bombas, pues hemos obtenido la transformación. Entonces, en primer lugar, cada bomba tiene una curva de altura de elevación QH. Cuando ponemos dos bombas, pues a cada valor de caudal le corresponde una altura de elevación, pues para esa altura de elevación ponemos justo el doble de caudal. ¿Vale? Pues esa es la transformación que tenemos que hacer para obtener la curva característica cuando tenemos dos bombas. Si tuviésemos tres, pues tendríamos que poner el triple y tendríamos una curva que pasaría por aquí. Entonces, para esta altura de elevación, pues el segmento que estoy marcando es el segmento correspondiente al caudal Q, y al poner dos bombas, pues aparece un caudal Q adicional del mismo valor que este, que da lugar a que dos bombas pues se le ven justo el doble de caudal que una bomba, para la misma altura de elevación. ¿Vale? Con el rendimiento, pues va a ocurrir exactamente lo mismo, es decir, dos bombas, pues cada bomba elevaría la mitad de caudal, ¿vale? Y por lo tanto cada una de las bombas tiene que tener el mismo rendimiento. Luego el rendimiento de dos bombas tiene que ser igual que el rendimiento de una bomba. Bueno, pues lo que vemos en estas curvas, hemos representado las curvas características, altura de elevación, en función del caudal, estas curvas de color rojo, y hemos representado las curvas de rendimiento en función del caudal, las curvas de color azul. Las curvas de color rojo, pues las hemos obtenido simplemente diciendo que para cada altura de elevación, pues si una sola bomba eleva este caudal, pues para dos bombas se eleva el doble de caudal. O lo que es lo mismo, la suma es decir, este segmento más otro segmento como este, que está aquí, pasando a dar este valor de caudal, que sería el doble. Por supuesto que se pueden combinar bombas distintas. La idea es la misma. Para una misma altura de elevación, el caudal que eleva una, más el caudal que eleva otra para esa misma altura de elevación. Lo veremos en vídeos posteriores, sobre todo cuando veamos la combinación de bombas en paralelo y en la que además una de ellas puede cambiar su velocidad de rotación. Entonces, como lo vamos a ver, no lo explicamos en este vídeo con más detalle que simplemente de esta pequeña pincelada que hemos dejado. En cuanto a la curva de rendimiento, pues las dos bombas tienen el mismo rendimiento, es decir, el punto de funcionamiento es el mismo, las dos elevarían exactamente el mismo caudal, este caudal Q, ¿vale? Elevarían el mismo caudal a la misma altura de elevación, por lo tanto el rendimiento sería este, el de una bomba. Y si tenemos por dos bombas, pues la curva conjunta de rendimiento de las dos bombas pues sería exactamente la misma, es decir, el rendimiento sería el mismo. ¿Qué ocurre ahora cuando ponemos varias bombas y un sistema? Bueno, pues en este caso hemos puesto las curvas características, en vez de dos bombas, hemos puesto cuatro. Es decir, la idea es la misma, que para una bomba tenemos esta curva, para dos bombas tenemos a cada valor de altura de elevación le corresponde el doble de caudal, para 3 el triple y para 4 el cuádruple. Bueno, pues tendríamos las curvas características de un sistema que pudiese tener hasta 4 bombas en paralelo. Lo mismo con las curvas de rendimiento, es decir, para el bombeo con 4 bombas en paralelo, con 3, con 2 y con 1. Y cuando este bombeo lo acoplamos a un sistema, una curva del sistema que es esta de color verde, que ya hemos visto que hay una altura a vencer para que comience a circular caudal y luego cuanto más caudal circule pues más energía requiere el sistema por la cuestión de la disipación de energía por pérdida de carga, pues lo que vemos es que el punto de corte pues sería el punto que nos diría cómo funcionaría el bombeo. Y vemos que en función de que en el sistema funcionase una bomba, 2, 3 o 4, pues habría lógicamente 4 puntos de corte, 4 posibles puntos de funcionamiento. Entonces, si tuviésemos una sola bomba, pues el punto de funcionamiento sería este, y en la curva de rendimiento correspondiente, pues el rendimiento sería este. El rendimiento sería tan bajo entre comillas, que ni siquiera se ha representado. Es decir, en las curvas características que podemos ver en los catálogos de fabricantes de bombas, pues es frecuente que en algunos casos ni siquiera tengamos el rendimiento representado. Es decir, es un punto de funcionamiento no previsto. ¿Vale? Bueno, pues lo que vemos es que si nuestro bombeo tuviese en funcionamiento una bomba, pues el caudal que circularía sería el correspondiente al eje de abscisas y su rendimiento pues sería el correspondiente a la curva de rendimiento, es decir, en este caso bajo. Si pusiésemos en marcha dos bombas, pues el caudal lógicamente sería mayor,
¿vale? Hay más bombas en funcionamiento, pero lo que vemos ya en este gráfico, que a pesar de tener un carácter cualitativo, pues lo que vemos es que el caudal que circularía no sería el doble que el de una bomba, sino que sería menos del doble. ¿Por qué? Porque el bombeo estaría, las dos bombas se estarían elevando a más altura que con una sola bomba. Y los cambios del punto de funcionamiento pues sería, efectivamente, el bombeo se elevaría más caudal, no el doble que el de una bomba, pero sí más caudal, a una altura de elevación mayor. En definitiva, la que dijese el punto de funcionamiento de dos bombas y el sistema. Y el rendimiento, podríamos decir que ahora el rendimiento conjunto de las dos bombas sí que sería mayor que el de una sola bomba. Es decir, lo que vemos es que los rendimientos, en este caso, van aumentando. El que los rendimientos aumenten o disminuyan depende de la curva en cada caso particular, es decir, de la curva de rendimiento. Bueno, vamos al caso de tres bombas. Por lo que vemos es que en el caso de tres bombas, al poner una tercera bomba en marcha, el caudal efectivamente se incrementaría, pero se incrementaría menos que lo que lo hizo de una a dos bombas. Es decir, al poner una tercera bomba en marcha, se incrementaría menos. Y con la curva de rendimiento lo que sí que vemos es que el rendimiento, pues en este caso sí que se ha incrementado algo más, ¿no? Es decir, hemos pasado a tener un rendimiento como el que marca el eje de ordenada sobre esta escala, pues pasaríamos sobre ese eje, pues pasaremos a tener este valor. Y por último, si ponemos cuatro bombas en marcha, pues vemos es que el caudal quizá ha aumentado muy poco, ¿vale? Y lo que sí que ha aumentado un poco más pues es el rendimiento. Entonces, poder elegir qué es más interesante, si poner tres bombas o cuatro, cuando apenas se tiene cuando apenas se tiene un incremento del caudal significativo, eso sí, mejorando un poquito el rendimiento, pues forma parte de los análisis que tiene que elaborar un ingeniero cuando aborda soluciones para mejorar el rendimiento energético de un regadío y para reducir la factura eléctrica. Entonces, la manera de abordar los análisis de un ingeniero pues consiste en usar este tipo de información. Es decir, en definitiva, el tipo de información es, por un lado, la curva del sistema, por otro lado, las curvas características de varias bombas en paralelo, bien tengamos 4, 3, 2 o 1, y las correspondientes curvas de rendimiento. Algunos os estaréis preguntando si la curva del sistema, pues la curva del sistema es clara cuando tenemos la elevación a un depósito mediante una tubería única, pero claro, cuando tenemos una red, ya la situación es todavía más compleja, porque dijimos que la variabilidad del caudal era importante y que no teníamos esta curva del sistema claramente definida, sino que lo que teníamos era una envolvente a un conjunto de puntos de funcionamiento que requería el sistema y que teníamos una envolvente superior, lo cual complica todavía más los análisis, pero no por ello significa que no se puedan hacer. Lo que sí que es importante es que si tenemos claro, lo más claro posible, las ideas con los sistemas más sencillos, podremos abordar la de los sistemas más complejos. Bueno, pues esto ha sido lo que os queríamos comentar en relación a la agrupación de bombas en paralelo, y si os surge alguna cuestión que creáis que no os hemos resuelto convenientemente, pues por favor participad en el foro. Muchas gracias.